Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por conectarse y participar hoy en la sesión extraordinaria. Estamos en la sesión número 7 ya, estaríamos casi por finalizar. Hoy vamos a trabajar un poquito lo que es el proyecto de vida en la persona adolescente. Básicamente a mí me gusta mucho trabajar este tema porque recordemos que el proyecto de vida no solamente es para los adolescentes y los niños, nosotras y nosotros como papás, mamás, personas, individuos, trabajamos todos los días en nuestro proyecto de vida. Y me gusta mucho y luego lo vamos a ver en la presentación, que es proyecto de vida y no la vida proyectada. ¿Qué quiere decir esto? Que puede cambiar, que va a tener altos y bajos, pero que es importante que desde las etapas de la adolescencia, mi adolescente, mi hijo o mi hija sepan hacia dónde quieren llegar y podemos darles ese apoyo nosotras y nosotros en este espacio. Para recordarles nada más, en la próxima sesión, ya sería igual, con el mismo link de la sesión pasada y sería el día martes. Estaríamos finalizando el grupo con la compañera Hazel Power y la nutricionista de la clínica que nos va a hablar un poquito sobre la importancia de todo lo que tiene que ver con la nutrición en la persona adolescente. Vamos a comenzar. Ay, se me fue esta cosa, perdón. Listo. ¿Lo están viendo? Sí, Perfecto. Vamos a ver si ponemos en pantallita grande. El internet de la clínica estaba un poquito inestable estos días, pero ahí vamos. Entonces, bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que un adolescente tenga proyecto de vida? Bueno, como lo hemos visto desde la sesión número 1, en el caso de la adolescencia hay suficiente evidencia, suficientes investigaciones que nos logran afirmar que con solamente la existencia de que un adolescente tenga cómo se va a proyectar, cuál es su proyecto, hacia dónde va en los 2, en los 3, en los 5, en los 7 años, hay mayor probabilidad de que este adolescente desarrolle hábitos saludables. Se reduce el peligro de efectos adversos en los distintos factores de riesgo de la salud integral del adolescente. ¿Qué quiere decir esto? Por eso ustedes me ven constantemente en las consultas de trabajo social, cómo te ves, cómo te proyectas, qué quieres estudiar, hacia dónde vamos. Muchos adolescentes en la consulta de trabajo social dicen, no sé, no tengo idea, no sé qué voy a hacer. Entonces es importante empezar a generar este espacio, a que el adolescente empiece a cuestionarse, a que el adolescente empiece a tener estas dudas y la importancia de decir hacia dónde quiero llegar, hacia dónde, qué voy a hacer, dónde voy a estar en este tiempo. Voy a ser adulto y adulta, sí, pero hacia dónde voy, no solo es ser adulto. Entonces, tenemos que puntualizar, ok, que lo que tiene efecto protector va a ser un proyecto de vida y no la vida proyectada. Esto me gusta mucho que lo trabajemos. O sea, el punto no es que yo voy a tener todo ya resuelto desde ya. No es posible. Ni siquiera nosotros como papás y mamás hemos tenido la vida ya proyectada. A tal edad voy a hacer esto, a tal edad cumplí lo otro y ya lo logré. No es posible que esto se tenga. Es tener específicamente un proyecto, un plan a seguir. Tenemos que lograr la capacidad de identificar un significado o un sentido a la vida, papás y mamás, encontrarle sentido, coherencia, encontrar proyectos personales y en el grupo de apoyo más cercano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quiero ver? Quiero con mi compañero y con mi compañera del colegio, quiero con mi novia, con mi novio, quiero con mis amigos hacer tal cosa, porque recordemos que la presión de los pares y los pares es muy importante en la adolescencia. Entonces, tenemos que lograr esa capacidad. El adolescente tiene que lograr identificar el sentido, qué le da sentido a su vida. Lo que nos preocupa mucho en algunos espacios últimamente de la consulta es que el adolescente no le tiene, no le da sentido a su vida, no lo reconoce. En realidad, viven un día a la vez, como dicen, o sea, viven a diario, viven diario, no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar mañana. Entonces, yo siempre les indico, hay que ponernos metas a corto, a mediano y a largo plazo. O sea, ¿cuál es la meta a corto plazo? Bueno, pasar el año. La meta a mediano plazo, bueno, pasar el siguiente. Y la meta a largo plazo, bueno, que voy a estudiar después de que salga del colegio. Entonces, ahí vamos poquito a poco, porque recordemos que no es proyectar nuestra vida, sino tener un proyecto específico, una estructura que me da pasos a seguir, que tenga sentido y que tenga coherencia. Entonces, tiene que existir una relación entre las aspiraciones y las metas que el adolescente tiene para su futuro y la conducta frente a las situaciones de riesgo para su vida y su salud. ¿Por qué es importante este espacio, papás y mamás? Porque puede llegar un momento en el que no hayan tantas situaciones de peligro o el adolescente no se exponga a tantas situaciones de peligro. Sabemos que esto no es exactamente una norma a seguir, pero por ejemplo, yo siempre les digo, siempre trato de proyectarles eso en las consultas, a los que están tal vez un poquitito más grandes, ¿ok? ¿Qué querés hacer?
Es que yo quiero, no sé, quiero ser biólogo, quiero ser bióloga, quiero ser abogado, quiero ser, ok, ¿cómo llego ahí? Entonces yo siempre les pregunto, ¿cómo llego ahí? Y me vuelven a ver de ahí estudiando, estudiando y qué más. Terminando que el colegio, ¿ok? ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, entrar a la universidad, ¿qué querés? O no, a mí me gustaría ser emprendedora o emprendedor, ¿ok? ¿Cómo vamos a llegar a eso? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El punto no solo es soñar, porque en la adolescencia ya no somos niños que soñamos con ser cosas, sino que ya tenemos que empezar a generar una estructura de cómo voy a llegar a ser eso que yo quiero. Entonces, el proyecto de vida es esta herramienta que nos va a orientar al crecimiento personal. Y estamos hablando de que esto no solo es para el adolescente, es para nosotros como personas. ¿Por medio de qué? De identificar metas que deseamos lograr y cuáles son las capacidades que yo poseo para lograr cumplir esas metas. Evitamos que nos dispersemos, el desperdicio de tiempo y empezamos a potencializar nuestras propias capacidades. Entonces, ya no podemos permitir que el adolescente diga no sé, sino que tenemos que trabajar un poquito más. Algo tiene que gustarles. Y yo siempre les digo, ¿te gusta algún deporte? Siempre me preguntan, no, no me gusta nada, no. Hay algo que tiene que gustarte. Antes hacía tal y tal cosa. Ok, perfecto. ¿Te gustan los deportes? No, no me gustaría enfocarme en los deportes. Me gusta el dibujo. Escribo muy bien. Me gusta la pintura. Ok, tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Y así tratamos de trabajar inclusive la posibilidad de que vocacionalmente alguien les indique un poco, porque sabemos que en la adolescencia aún estamos construyendo identidad, pero sí tenemos que tener un norte. Ok, se dice que es un proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué llamamos proyecto de vida? ¿Por qué es un proyecto? Porque se van a plasmar todos aquellos planes que yo deseo cumplir. Entonces, al ser un proyecto, recordemos que las personas que trabajamos con planes estratégicos y demás, sabemos que los proyectos también pueden modificarse. ¿Ok? Y tenemos que tomar en cuenta diferentes aspectos de un proyecto, como que lo que son los diferentes ámbitos de nuestra vida. Implica que conscientemente yo como persona hago este proyecto. Requiere de valentía, de entrega, debo ser maduro y madura y debo tomar buenas decisiones, ¿ok? Nunca el proyecto de vida es una receta a vivir o una receta a seguir, sino es un elemento que nos sirve para darle sentido a nuestra existencia. Este sentido es como el rumbo, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué representa esto para mí? Muchas personas ahora, pues de ahí, obviamente, la parte de la proyección a nivel universitaria, muchos lo tienen. Sin embargo, ahora tenemos otros adolescentes que se proyectan como emprendedores o tenemos otros adolescentes que se van a proyectar en algún momento como en algún técnico, en el INA, para lo que son otros espacios. Entonces también, pero el punto no es perfección, sino es el rumbo. ¿Qué es lo que quiero? A veces me dicen, Andrea, me gusta mucho el inglés. Ok, ¿te gusta mucho el inglés y sos bueno en eso? Ok, entonces, ¿qué? ¿Te gustaría trabajar como intérprete? No, es que me dicen que tal vez puedo trabajar en estos call center o bueno, entonces, ¿dónde podría yo capacitarme un poquito más para eso? Y empezamos a gestionar ese proyecto, empezamos a hacer este plan consciente y valientes y maduros para ver hacia dónde quiero llegar. El proyecto de vida se centra en hacia dónde quiero llegar y qué significa este proyecto para mí. Yo quiero llegar hacia tal cosa. ¿Qué va a significar? Bueno, va a significar independencia financiera, va a significar independencia emocional, va a significar cumplir un sueño. Entonces, ¿qué significa para mí y hacia dónde quiero llegar? La importancia de realizar este proyecto de vida no solo va a radicar en la identificación de aquello que yo quiero lograr, sino el establecimiento de estas metas que me permiten identificar o generar los recursos o los medios para el cumplimiento. Ya yo se los dije esto ahora y lo digo mucho en la consulta. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Hacia dónde quiero llegar? Pero ¿cómo llego? ¿Cuáles son los escalones que tengo que subir? Entonces, recordemos que el proyecto no necesariamente es proyectar hacia el futuro, sino y tampoco es una receta, ok, paso uno, paso dos, paso tres, no, es identificar aquello que yo quiero lograr. Y si yo identifico qué es lo que quiero lograr, tengo que ver cómo lo logro, hacia dónde quiero llegar y cómo lo voy a identifico los recursos y los medios para este cumplimiento. Ah, mira, sí, lo puedo hacer de tal y tal manera, o bueno, tendría que, para hacer, no sé, para trabajar digamos, tenía una pacientita que me decía que ella quería terminar de estudiar y estudiar en el colegio y quería estudiar mecánica automotriz como su papá. Entonces yo le dije, ¿dónde vamos a aprender eso? Ah, y he buscado algunas opciones, Andrea, en tales lugares me dan la opción. Ok, excelente, entonces busquemos cuál es el precio de la matrícula, identifiquemos tales y tales cosas y general. Entonces, es importante para ver cuáles son mis metas. Económicamente en este momento, ¿puedo ingresar a ese grupo?
¿Puedo ingresar a ese curso? ¿Puedo ingresar a ese espacio para universitario de tecnificación? Necesito que los medios económicos. Ok, vamos a ver primero cómo logramos gestionar medios económicos para continuar con mi proyecto de vida. Entonces, importantísimo, las características del proyecto de vida. Recordemos que esto no es una receta, pero tiene ciertas características. El proyecto de vida es totalmente personal. La elaboración del proyecto de vida va a obedecer a mi propia satisfacción particular, a mis gustos, a mis necesidades, a mis intereses. Nadie puede generar un proyecto de vida por nosotros. Hay situaciones sociales o personas que influyen en aquello que yo deseo, ¿ok? Pero no lo van a determinar. Estas metas son personales y yo decido hacia dónde quiero ir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, puede ser que mi tía es emprendedora y hace, no sé, bufandas o hace bolsos tejidos. Yo quisiera ser emprendedora como mi tía, pero no necesariamente es que yo tengo que ser igual a mi tía, sino que yo tengo que esta persona ha influido en la posibilidad, me ha enseñado lo que es el trabajo duro de emprender. O por ejemplo, tengo alguna persona o mi hermano está en la universidad, mi hermana, entonces son personas que van a influir, personas allegadas, papá, mamá, amistades, personas cercanas, pero no necesariamente son los que van a marcar la pauta, ¿ok? Es de acuerdo a lo que yo quiero. El proyecto de vida es totalmente personal. Sí tengo influencia y tengo mucha influencia de otras personas, más que todo cuando soy adolescente, pero no necesariamente es quienes van a determinar cuál es mi proyecto. Como sucedía antes, no sé, me imagino que a ninguno nos pasó, pero antes, hacía muchos años, papás y mamás, ustedes tienen que recordar que si el papá era panadero, el hijo era panadero, el nieto era panadero, el bisnieto era panadero, ¿verdad? Si el papá era doctor, el hijo era doctor, el nieto era doctor, el bisnieto era doctor. Si había un negocio familiar, todos seguíamos el negocio familiar, ¿verdad? Porque es parte de, pero ¿qué sucede si dentro de mi proyecto de vida no quiero estar dentro del negocio familiar? Entonces tenemos que empezar a ver que esto puede ser que influya, pero no necesariamente que determine hacia dónde quiero ir. Esta es muy importante. El proyecto de vida tiene que ser realista, papás y mamás, y muy objetivo. El establecimiento de las metas y la planificación de las mismas responde a la realidad actual que yo tengo. ¿Ok? A mis posibilidades, a mis habilidades, ¿ok? Esto implica un conocimiento personal y del medio en el cual yo me desenvuelvo como persona, como adolescente, como hombre, como mujer, como hijo, como hija. Además, va a tomar en cuenta aquello que sí depende de mí y no del azar o de una situación externa. Entonces, es importante que yo tengo que planificar eso basándome en la realidad. Por ejemplo, yo puedo planear ahorrar porque así eso sí depende de mí, pero yo no puedo planear sacarme la lotería, ¿ok? Ya eso no está en mis manos, ¿ok? Dentro de mi proyecto de vida está que si cuando me saque la lotería, entonces voy a comprarme tal carro y me voy a comprar el apartamento que yo quería y voy a viajar a Europa. Eso no es un proyecto de vida, eso es un sueño de opio, como dicen, ¿ok? Un proyecto de vida está en ahorrar, ¿ok? Sí, como les dije, ¿cómo logro llegar? ¿Cuánto cuesta este curso? Ah, sí, tengo que ahorrar. Puedo tener apoyo de mamá y de papá para que me financien el proyecto o en este momento papá y mamá no lo pueden financiar, tengo que buscar otros medios, voy a ver esto, voy a ver lo otro, pero yo no puedo decir, bueno, voy a esperar a ver si alguien me da la plata para ver si lo puedo hacer. No, porque estamos hablando de que eso no es una planificación y una meta realista. ¿Quién va a llegar a ofrecernos y a tocarnos la puerta? Mira, te voy a pagar un curso. Eso no va a suceder. Algunas veces y en la actualidad el adolescente o la adolescente quieren todo ya, ¿verdad? Y no son realistas y objetivos. Muchos aquí quieren ser influencers, quieren ser youtubers, y no estoy diciendo que sea negativo, papás y mamás, pero también tenemos que ser realistas. ¿Qué posibilidad tengo? Funciono bien con las redes sociales. Realmente creo que esto va a tener posibilidad de que tenga algo fructífero, porque al final de cuentas, el soñar muchísimo y compararme con otras personas o proyectando la vida como la de otras personas, no voy a lograr concretar nada. Esta, aparte de la anterior, es fundamental para mi adolescente. El proyecto de vida es totalmente flexible, es flexible, flexible. Como seres humanos vamos a vivir etapas diferentes en nuestra vida, mamás y papás, situaciones laborales, familiares, sociales, la muerte de una persona, el cambio domiciliar, que me fui del país. Hay muchísimas situaciones como lo vivimos hace unos años con la pandemia. Estas diferentes etapas de la vida pueden cambiar cuando yo menos me espero y demás. Si resulta que teníamos planeadas muchas cosas y nos pasa mucho, que resulta que se cambió de trabajo, que llega otro hijo, la muerte de un ser querido, tuve un accidente.
¿ok? Resulta que ya llegó una etapa del ciclo vital diferente, muchas cosas demandan que replanteemos nuestro proyecto de vida, tanto en el rubro de metas como en el de los medios y los recursos para alcanzarlo. Nosotros tenemos muchos ejemplos aquí en Costa Rica y en otros países de cómo el proyecto de vida de atletas de alto rendimiento ha tenido que cambiar por accidentes, por amputaciones, por ejemplo. Entonces, si esta persona se enfoca en su proyecto de vida anterior, digamos, nunca volvería a ser atleta o nunca volvería a resolver estas cosas. Entonces, el punto es que yo no perdí mi meta. Mi meta es continuar siendo atleta, por ejemplo, atleta de alto rendimiento, pero ahora lo voy a hacer de forma paraolímpica, por ejemplo. Mi meta era poder conseguir un empleo de esta manera y esta manera. Bueno, en este momento tengo que enfocarme en atender que mi papá o mi mamá acaban de fallecer. Enfocamos, pero sin dejar el proyecto en nuestra cabecita y cambiando el rumbo, los medios y los recursos, pero siempre con la idea de alcanzar esa meta. Es por eso que el proyecto se va a considerar flexible. En cualquier momento de la vida, yo puedo revisar mi proyecto. Hoy mismo, yo como papá y mi mamá puedo revisar, como papá y mamá, revisar mi proyecto y ajustarlo a la realidad que tengo ahora. ¿Cómo? Yo tengo que hacer una reflexión, decisiones, tengo que tomar una disciplina, tengo que hacer aquello que quiero, cómo lo voy a lograr y demás. Entonces, esto es lo que el adolescente tiene que entender. El proyecto de vida viene cargado de diferentes cosas. Entonces, como papás, nos compete poder enseñarle a nuestros hijos la manera en la que podemos caracterizar un buen proyecto de vida. El propósito del proyecto de vida es eso, la planificación en la búsqueda de mi bienestar personal, ¿ok? No quiero que el proyecto de vida nos genere angustia, nos genere estrés o nos genere ansiedad por cumplir, ¿ok? Siempre que las condiciones o las necesidades ya no favorezcan, es necesario que tomemos el tiempo para replantear nuestro proyecto de vida. Sucedió, le ha sucedido a muchas personas. La única forma en la que yo puedo acceder a educación superior es pasando los exámenes de admisión de todas las universidades públicas. Resulta que tal vez no lo logré. Eso me va a generar angustia, me va a generar estrés. Entonces tenemos que decir, tenemos oportunidad de hacerlo el siguiente año. Tenemos la opción como se hablaba antes, de hacer las generales en la UNED. Tenemos la opción de hacer ciertas cosas. Esto no me hace menos. Esto puede ser que retrase un poquito mi proyecto. Entonces cambio un poquito los recursos para alcanzarlo o cambio el rubro del tiempo, pero no necesariamente es que tengo que eliminarlo. No tiene que generarme angustia, no tiene que generarme estrés. Ok, al tener un proyecto de vida, yo persigo principalmente lo siguiente como adolescente. Lograr independencia y autonomía total como individuo. Forjar una filosofía propia de vida. Conocerme a mí mismo y a mí misma. Jerarquizar necesidades y establecer prioridades en mi vida. Conocer habilidades innatas y algunas desarrollarlas, porque puede ser que ya yo sé que soy buena en algunas cosas y otras que no sabía que era buena, pero que empecé a desarrollarlas por la necesidad o por el conocimiento que tengo de mí mismo. Lograr la autodisciplina y el autoaprendizaje, esto es muy importante, que va con base en el autocontrol y que va también con base en la autoestima. El proyecto de vida va a lograr un equilibrio entre la vida de familia, la personal, la laboral y la social. Yo tengo que aprender que mi proyecto de vida también tiene que lograr equilibrios en todos los espacios. No puedo solamente trabajar, no puedo solamente socializar, no puedo alejarme de toda mi familia. Tengo que empezar a acomodar y equilibrar como estas bolitas de malabares que vemos en algunos espacios. ¿Ok? El proyecto de vida me ayuda a la adquisición de un estatus y una posición socioeconómica estable, porque yo tengo que proyectarme hacia eso. ¿Por qué? Si yo tengo un estatus socioeconómico estable, logro independencia y autonomía. ¿Ok? Hay la posibilidad, tenemos que tener conciencia de que el proyecto de vida persigue la renovación constante y el logros nuevos, objetivos, ¿ok? Mantener un espíritu de superación, de avance, de cambio, no es decir yo soy así, es decir, puedo cambiarlo, puedo modificarlo, puedo seguir, ¿ok? Lograr una autoimagen integral y equilibrada de la persona en sus diversos roles. Aquí hay algo muy importante. Para lograr un positivo proyecto de vida, el adolescente debe tener una autoestima muy fortalecida y a veces se nos dificulta un poco, a veces creemos que no somos capaces. Inclusive nosotros como papás no creemos que nuestros adolescentes son capaces de. Entonces, para lograr cumplir con estas 10 etapas o con estos este, eh, 10 requisitos, es importante
dentro de todo la autoestima. Ok, entonces, los elementos y las fases del proyecto de vida son estos. Número uno, el conocimiento propio. Por eso les hablaba de la autoestima. Para yo poder desarrollar un sólido proyecto de vida, cualquiera que sea, yo tengo que tener conocimiento propio de mis cualidades, de mis debilidades, de mis gustos, de mis valores. Es como lo que hablábamos. Tengo que saber verme al espejo y describirme, saber quién soy, qué cosas puedo mejorar, qué me gusta, hacia dónde quiero llegar, cuáles son mis valores. Ok. El FODA, como le decimos, el análisis de fortalezas, de debilidades, de amenazas y de oportunidades. Yo tengo que analizar estas cosas. Bueno, si hago esto, puede suceder esto, pero yo soy capaz de resolverlo de esta manera. Todo esto es importante. Tengo que definir la visión y la misión personal. Mi proyecto de vida es hacia dónde me veo y qué es, cómo lo voy a hacer. La visión es hacia dónde estoy y la misión es cómo lo voy a lograr. Determinar las metas con objetivos en las diferentes áreas de mi vida. ¿Ok? Tengo que tener determinación de las metas. Un examen de la estrategia y los medios para lograr alcanzar estas metas y objetivos. ¿Ok? Y la selección de la estrategia y de los medios. Entonces, primero tengo que examinar cuáles son las estrategias. Puede que hayan varias, pero luego tengo que establecer cuáles de esas quiero para mi proyecto. Ok, entonces, ¿cuál es el camino que nuestros hijos tienen que recorrer para llegar a formular su propio proyecto de vida? Bueno, tengo que cambiar paradigmas negativos y centrar nuestra vida en principios. Esto es muy importante, como les dije, autoestima, autoafirmación, autoconocimiento, pero también ser muy objetivos y reales, ser muy conscientes de cómo vivo actualmente. Ok, lo que ves es lo que tienes. Los seres humanos vivimos bajo el control de las percepciones que tenemos de nosotros mismos, de las personas que nos rodean y de los demás, ¿ok? Son percepciones que hemos creado desde nuestra infancia, fruto de qué? De nuestra educación familiar, escolar, influencias ambientales y nuestra forma de procesar las experiencias. Esto es la manera en la que yo me percibo. Principalmente yo me percibo como las personas me han dicho que soy o como las personas quieren que yo sea. Eso es lo que veo. Entonces, es importante que yo empiece a cambiar paradigmas negativos y sentarme en principios, ¿ok? El adolescente tiene que revisar estas percepciones que guían su vida y tal vez hacer un cambio en aquellos que impidan nuestro crecimiento personal. Algunas veces les ponemos muchas etiquetas a nuestros hijos, ¿verdad? Yo soy así, no voy a cambiar. Siempre le ha ido mal en matemáticas, eso no va a cambiar. Es un chiquillo muy malcriado y siempre va a seguir así. Es requete vago y es requete vaga, ¿ok? Esas son percepciones que hemos creado desde nuestra infancia y que se les han impuesto socialmente a nuestro adolescente. Entonces, el adolescente va a tener que revisar estas percepciones que tiene inclusive de sí mismo para hacer cambios. La persona puede elegir como centro de ella diversas cosas, amigos, dinero, las cosas, los papás, los estudios, la pareja, el trabajo y la persona en sí misma. Todos estos posibles centros son muy complicados porque van a sufrir cambios en nuestra vida y pueden ser la ocasión de que nos sintamos defraudados, frustrados y nuestro proyecto, ¿verdad? Caiga, porque los hice el centro de nuestro propósito. Entonces, recordemos que tenemos que elegir específicamente que nuestro proyecto no sea para agradar a o para resolver hacia o para tener beneficios de, sino tiene que ser muy, 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 muy propio. Y también cambiar paradigmas. No es que quiero hacerlo para que mis papás me dejen en paz o para que mis papás vean que al final sí funcionó lo que me dijeron o porque se sientan orgullosos, sino para algo muchísimo más, para cambiar mis paradigmas, para centrarme en mis propios principios. Los principios son el centro más adecuado de la vida, ¿ok? Los principios no fallan, son un sólido fundamento en nuestra vida, papás y mamás, y ustedes lo saben. Puede ser que lleguen amigos, papás, mamás y otras personas que me digan que no soy capaz de hacerlo, que me digan que no voy a poder, pero si mis principios y mis creencias son positivas y tengo una base sólida, lo voy a lograr. Ok, tenemos que ganar las batallas personales primero, antes que las públicas. Y ya se los dije, el énfasis y digamos, la base de un proyecto de vida sólido es la autoestima. ¿Ok? La forma de sentirse como uno mismo, como una cuenta del banco. A mí me gusta verlo de esta manera, en la cual hacemos depósitos o retiros de las cosas que yo pienso. Yo soy una cuenta bancaria, sentir mi autoestima como una cuenta bancaria, depósitos y retiros, ¿ok? Con lo que yo pienso, sobre lo que yo digo, sobre lo que yo hago.
Por ejemplo, cuando yo me comprometo conmigo mismo y cumplo, hago un abono bien grande, deposité el aguinaldo, me siento bien, ¿ok? Me siento contenta, ¿ok? Se cumplió. Pero si en algunos momentos no lo logro hacer, hago un retiro, ¿ok? Esto me hace sentir un poco mal, esto me hace sentir retraído, esto me hace sentir triste, ¿ok? Si la cuenta tiene más retiros que depósitos, voy a generar desconfianza en mí mismo y decepción. Entonces, tenemos que darnos cuenta que yo necesito fortalecer esta autoestima para hacer más depósitos que retiros. El depósito y el retiro no tienen que ver con cuánto dura mi proyecto, tienen que ver con cómo me veo hacia afuera, con qué tan importante estas personas que tienen opiniones sobre mí van a influirme, ¿ok? Entonces, la mayoría de las veces tiene que ser un amor propio, una construcción propia, una autovalía, una autoestima fortalecida, la que hace que haya menos retiros que depósitos en mi vida personal y en mis proyectos, ¿ok? ¿Cómo tengo signos de una mala cuenta bancaria personal? Papás y mamás, vamos a hacer una lista con nuestros adolescentes, inclusive con nosotros mismos hoy. ¿Cómo tengo una mala cuenta bancaria personal? Me rindo muy fácilmente a la presión de otras personas. No lo vas a lograr. Si fulano tiene razón, no lo voy a lograr, no lo voy a hacer. Lucho contra sentimientos de inferioridad. Constantemente me siento inferior a otras personas, a mis pares, a personas cercanas, a mis amigos. Siempre lucho. Ay, no, es que yo no soy tan bueno como tal, es que a mí no me funciona tanto como aquella. Entonces, esto es un signo grande de que tengo una mala cuenta bancaria personal, porque todos estos son retiros, ¿ok? Me rindo fácilmente, retiro. Si tengo sentimientos de inferioridad, retiro, ¿ok? Actúo de forma arrogante para ocultar mis inseguridades. Muchas veces los adolescentes trabajan de esta manera. Yo siento que lo tengo todo, que me voy a comer el mundo, que tengo todas las posibilidades, pero realmente estoy ocultando grandes inseguridades. Tenemos que tomarlo en cuenta. Me autodestruyo con algún vicio. Me autodestruyo con alguna situación, con algún abuso de sustancias, me autodestruyo siempre con vocabulario no adecuado para mí, me autodestruyo. La autodestrucción en los adolescentes últimamente se proyecta muchísimo en muchos espacios. Así soy, no voy a cambiar. Yo al final de cuentas nunca van a estar orgullosos de mí. ¿Para qué me esfuerzo? Yo nunca voy a hacer tal y tal cosa, nunca voy a cumplir lo otro, nunca voy a ser necesario, nunca voy a ser suficiente. Entonces, la autodestrucción se convierte en un vicio. Me siento con envidia fácilmente de otras personas, especialmente cuando alguien cercano a mí tiene éxito. Tenemos que tomarlo en cuenta, tanto nosotros como personas, como ver qué pasa con nuestro adolescente, ¿ok? Mi cuenta bancaria personal está muy mal cuando yo siento envidia constante y muy fácilmente por una persona cercana. ¿Por qué? Porque esto genera sentimientos de inferioridad y me siento presionada por otros, ¿ok? Entonces, oculto mis inseguridades, pero estoy autodestruyéndome. Y vieron que ya repetimos todas las demás. Entonces, eso genera que la posibilidad que yo tenga de querer hacer un emprendimiento, la posibilidad que yo tenga de pasar uno de los exámenes de admisión de la universidad o la posibilidad de que yo tenga de algún día estudiar en el extranjero, se vayan. ¿Por qué? Porque yo no puedo construir un proyecto de vida si no tengo óptimas bases y no estamos hablando de solo la parte de valores y construcción social y familiar, sino también una base positiva de autoestima, de la capacidad que yo tengo de salir adelante, de que yo digo, sí, yo puedo, no va a ser fácil y puedo lograrlo y tal vez no va a ser tan sencillo, pero puedo hacerlo. Voy poco a poco y continúo. Pero si yo me autodestruyo, no funciona. Tenemos que explicar esto específicamente. La sana cuenta bancaria personal, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve una persona confiada? ¿Cómo se ve una persona con un proyecto sólido? ¿Cómo se ve una persona que puede enfrentar situaciones graves en general? Defiendo mi posición, ¿ok? Y me resisto a la presión de los demás. No importa lo que las otras personas estén diciendo. Yo sé que voy a pasar el año porque me voy a esforzar todo lo que yo pueda, ¿ok? No me preocupo demasiado ser popular, no me interesa que tener aceptación de otras personas, ¿ok? Yo tengo mi propia posición. Yo veo la vida como una experiencia en general positiva. No estoy siempre, nada me sale bien y siempre yo soy, no me autodestruyo, sino que veo esto está cuesta arriba. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos para escalar cuesta arriba. Me cambio los zapatos, me pongo otra camisa, busco un arnés. Es la manera en la que vemos una experiencia general de vida. Confío en mí misma, confío en mí mismo y estoy impulsado por mis metas. Si yo tengo todas estas,
Me alegran los éxitos de los demás también. ¿Por qué? Porque no tienen que ver conmigo, porque específicamente al tener el pulso con mis propias metas, puedo ver que otras personas tienen las mismas metas y estoy orgulloso y orgullosa de ellas o me siento contento, ¿ok? Confío en mí mismo. Entonces es importante que tomemos en cuenta en cuál de las dos cuentas bancarias podemos ubicarnos nosotros como papás y mamás, qué tanto proyectamos eso a nuestros hijos y cómo están nuestros hijos en este momento. ¿Qué signos? De si están en una sana cuenta bancaria personal o podemos trabajar esto. Recordemos que no está escrito en piedra, pero que también tenemos la posibilidad de que esto vaya mejorando. De que pasemos de una cuenta bancaria mala a una cuenta bancaria un poquito más sana y positiva. Algunas veces pasamos de este a este y de este a este, sí, constantemente. Tampoco es que podemos decir que siempre estoy con una cuenta bancaria positiva y personal y sana, porque también algunas veces nosotros mismos nos autodestruimos, pero tenemos que lograr tener estas herramientas para mantenernos más de este lado. Tenemos que ser proactivos y no reactivos. Entonces, este lenguaje es muy importante. Un lenguaje reactivo es, así soy, no pienso cambiar. Un lenguaje proactivo es, tengo estas características, pero puedo mejorar. Reactivo. No hay nada que hacer. Yo no voy a cambiar. Este año se perdió. No hay posibilidades de que yo sea otra cosa. No, ok. Un lenguaje proactivo. Está perdiéndose el año. Examinemos nuestras opciones. ¿Qué opciones tenemos? ¿Ok? Bueno, tenemos la opción de hacer convocatoria o tenemos la opción de que es mejor que repita el año. ¿Ok? Pero cuando yo hablo de nada puedo hacer, son absolutos. Ya nada puedo hacer. No, por supuesto que se pueden hacer. Inclusive las opciones cuando tenemos un rezago académico es que voy a tener que repetir el año. Y esa es una opción proactiva. ¿Por qué? Porque tengo que asumir las consecuencias de mis acciones. ¿Ok? Cuando yo hablo con respecto a un lenguaje reactivo es de ahí, tengo que hacerlo, me tocó. Cuando yo hablo con un lenguaje proactivo es elegí cambiar tal cosa. Yo lo elegí. Yo decido todos los días esto. Yo decido todos los días el otro. No es que tengo que, es que lo elegí porque quiero. No puedo, porque esa la utilizan mucho y la utilizamos mucho. No puedo, es que no puedo hacer esto, no puedo. Ok, vamos a ver, tiene que haber una solución. En este momento está complicado hacerlo, pero tiene que haber una solución. Ok, tenemos que verlo. ¿Y qué pasa? Cuando la solución no debe llegar de manera individual, la solución la podemos construir juntos. Cuando hablamos de esto, me arruinaste el día, la actitud tuya, y recordemos que esto pasa mucho con los adolescentes. Una actitud reactiva. Me arruinaste el día, por culpa suya pasó esto. ¿Cómo es un lenguaje proactivo? Yo no voy a permitir que el mal estado de ánimo de otra persona se me contagie. Inclusive, esto lo podemos hacer cuando nuestros hijos y nuestras hijas están en sus días más terribles, ¿verdad? Y recordemos, no es personal, es hormonal. Voy a recordar la frase que hablamos la semana anterior. Nuestros adolescentes pueden hablar mucho de manera reactiva. Hablemos nosotros de forma proactiva con ellos, para que aprendan la diferencia entre un lenguaje proactivo y uno reactivo. Y vean cómo es diferente la visión de mundo que podemos tener. Ok, tenemos que comenzar con un fin en nuestra mente, papás y mamás. Tenemos que comenzar con un fin, ¿ok? Tengo que desarrollar una clara imagen del lugar al que yo quiero llegar en mi vida, ¿ok? Y eso significa decidir cuáles son los valores, fijar metas, pensar más allá de aquí y ahora y pensar en qué dirección quiero darle a mi vida. Cada paso se dé y cada dirección se vaya de forma correcta. ¿Por qué es importante poseer un fin en nuestra mente? Recordemos que no es algo totalmente acabado, pero sí es hacia dónde quiero llegar. Tenemos dos buenas razones. La primera, los adolescentes se encuentran en un cruce crítico de su vida y los caminos que elijan hoy los afectan para toda la vida. Y recuérdenlo. La segunda es que si ellos no deciden su propio futuro, alguien lo va a hacer por ellos. Entonces, yo siempre se los digo, si no les gusta mucho estar de pie todos los días, así siempre se los digo, pues entonces estudiamos bastante para que podamos estar en una oficina. Si no les gusta mucho estar en la cocina o si no les gusta barrer, no les gusta limpiar, bueno, estudiemos bastante para que en algún momento podamos tener una persona que nos colabore en las labores de la casa y no me toque más bien a mí trabajar en funciones de este tipo.
Tenemos que empezar a hacer estas analogías con el adolescente para que lo entienda. Y yo siempre les digo lo que es la limpieza, lo que es aprender a cocinar, porque todos los adolescentes que tenemos aquí quieren independizarse cuando tengan, cuando sean las 12 medianoche de sus 18 años. Todos se van a ir independientes y van a tener su casa, su carro, su trabajo y todo lo demás. Ok, bueno, ya empezamos con un proyecto. Quieren ser independientes. Entonces, todos, la gran mayoría quieren ser independientes. Yo digo que tal vez uno o dos me ha dicho, no, quiero quedarme con papá, no, quiero quedarme con mamá. Uno o dos tal vez en todos los años que tengo yo de ver. Entonces, agarrémonos de ahí para decir, ¿cómo llego a ser independiente? ¿Qué necesito para ser independiente? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Ok? Puede ser que tal vez no sea a los 18, pero si tengo planificado que me voy a ir. Excelente. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera vas a construir eso? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? Entonces, dentro de algunas, especificidades para comenzar con el fin en la mente, tengo que empezar. ¿Quiero ir a la universidad? ¿Ok? ¿O no? ¿Quiero emprender? ¿O no? ¿Quiero hacer tal cosa? Tengo que empezar a ver cuál será mi actitud ante la vida. ¿Cómo voy a ver los problemas? Proactivamente, reactivamente. Yo debería ingresar a aquel equipo de fútbol. ¿Será que puedo hacerlo? Ok. ¿Qué tipo de amigos yo quiero tener? ¿Por qué? Recordemos que todas estas preguntas van enfocadas en hacia dónde quiero llegar, en cuál es mi norte, cuál es mi dirección. Si mi dirección es emprender, puede ser que tal vez no necesariamente sea necesario entrar a la universidad y yo necesite algún técnico para, no sé, para trabajar la parte de finanzas o para afinarme con respecto a no sé, a la elaboración de artesanías en general. Resulta que mi proyecto es estudiar derecho. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, tengo que ingresar a la universidad. Y aquí vamos, las actitudes. Ok, bueno, soy muy bueno para el deporte. Creo que eso sí implica el que yo ingrese a este equipo, que tengo que tener un balance con mi familia, con mi tiempo de estudio y todo lo demás. Entonces, ¿debería ingresar en este equipo en este momento? Ahí vamos, ¿ok? ¿Qué tipo de amigos quiero tener alrededor mío? ¿Unos que me sumen u otros que me hundan? Tengo que empezar a pensar en eso. Me uniría a una pandilla o quiero estar, como dicen ahora, en otras cosas, como dicen los adolescentes de ahora, que ahora hay formas muy sencillas de conseguir dinero, me lo dijeron en la consulta hace unos días. ¿Con quién quiero salir? ¿Hacia dónde quiero hacer? ¿Quiero tener relaciones sexuales siendo adolescente o no quiero hacerlo? ¿Bebería, fumaría, usaría drogas? ¿Qué valores voy a elegir? ¿Qué clase de relación quiero tener con mi familia, con mis padres? Todo eso es importante que el adolescente se lo cuestione. ¿Cómo puedo contribuir a mi comunidad? ¿O quiero contribuir a mi comunidad? Entonces, todas estas son algunos, tenemos un montón, un sinfín de preguntas que podríamos hacernos como adolescentes, pero tenemos que enfocarnos que estas preguntas que como adolescentes yo me hago es hacia dónde quiero llegar. Las preguntas no son al azar, las preguntas son hacia qué norte tengo, hacia dónde me direcciono. Y lo importante es que el adolescente esté suficientemente fortalecido con su autoestima y habilidades para la vida para lograr tener un óptimo proyecto de vida. Papás, mamás, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Sugerencia? ¿Comentario? Como dicen. ¿Algo que quisieran agregarme? Recordemos que el proyecto de vida, papás y mamás, siempre es una construcción que no necesariamente le corresponde a las personas adolescentes, también a nosotros como papás y mamás, y el ejemplo de cómo desarrollamos nuestro proyecto de vida todos los días también les genera. Recordemos que las personas menores de edad trabajan mucho con el modelaje. A veces es vacilón porque como son tan fluctuantes, ¿verdad? Un día están contentos, al otro día creen que son los mejores dibujantes, al otro día agarran todo, lo tiran, dicen, no, no me gusta, ya no me gusta nada. Entonces es como, em, digamos, yo al mío lo agarraba y le decía, vea, tiene esta y esta opción. Ay, voy, perdón. No se preocupe. ¿Alguien más, aparte de doña Esther, que está resolviendo alguna situación, quisiera aportar algo a proyecto de vida? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo estamos viendo con nuestros adolescentes? Perfecto, Esther, no se preocupe. Cuando usted pueda, abre el microfonito otra vez. No se preocupe.
Perfecto, no se preocupe. Como siempre les digo, ¿verdad? Recordemos que el proyecto de vida es algo que no está acabado, no es la vida proyectada, como se los dije en otros momentos, no necesariamente es lo que papá y mamá quieren de nosotros, algunas veces ni siquiera se lo imaginan. Yo siempre les digo, bueno, eh, a título personal, como mamá, específicamente mamá de una, bueno, ya está grande, ya es una mujer adulta, tiene 20 años, está avanzada en su carrera, pero dentro de los proyectos que en algún momento tuvimos como papás, el papá y yo, fue la idea de que tenía que ingresar a educación pública a nivel universitario, porque era la mejor opción, porque sus papás habían estudiado en educación pública. Tuvimos que hacer un cambio porque ella dijo, no tengo deseos de ingresar a educación pública, porque mi objetivo es este y este. Y nos planteó su proyecto, ¿verdad? Nos identificó, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. Resulta que tal vez no era el plan que teníamos nosotros, pero no es nuestro. ¿Ok? Resulta que ella seguía muy enfocada en que sí quiero estudiar en la universidad y quiero hacer esto y el otro, pero en este momento, a nivel de estos espacios, no. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo para que me apoyen en esto? Bueno, logramos conversarlo y ahí está. Inclusive está avanzada ya en carrera, ya está en su tercer año de carrera. Estamos muy orgullosos, pero en algún momento fue difícil. Más que todo se lo digo yo como mamá, no solo como profesional, sino como mamá, porque mi proyecto hacia ella era diferente. La opción que yo tenía era diferente. Y siempre hay que cambiar, porque dentro de todo no es nuestro proyecto, es el proyecto de ellos. Está sumamente realizada, está sumamente contenta, es una estudiante maravillosa, es una chica responsable porque está en un espacio que le gusta, porque está en algo que se proyectó a sí misma y no tanto para agradar a su papá y a su mamá, sino para poder desarrollarlo. Y podemos ver la diferencia tan grande. Y sí, como dice doña Esther, hay días en que están bien, otros días en que están mal, pero ustedes conocen a sus hijos también y tenemos que aprender a que ellos se conozcan a sí mismos. Sabemos que sos bueno en tal cosa. Hay días en los que mi cuenta bancaria está con más salidas que depósitos, está con más salidas que depósitos, pero tengo que empezar, retiros, perdón, retiros que depósitos, pero tenemos que empezar a fomentar este lenguaje positivo, esta comunicación asertiva con nuestro adolescente para hacerle recordar en algunos espacios, porque recordemos que esto no lo hacen totalmente solos, sino que también requieren de ese acompañamiento. A veces van a tener dudas, se van a frustrar y recordemos que eso nos ha pasado a todos en algunos momentos de nuestra vida. No sé si tienen alguien más que agregarnos algo, alguien que quisiera comentar. No sé si doña Esther ya se pudo reincorporar. ¿Alguna duda, consulta, algún comentario? ¿O todo clarísimo? Perfecto, perfecto. Compañeras y compañeros, estamos casi finalizando ya este grupo, como se los dije al puro principio. Estamos casi para la próxima semana terminamos la octava sesión. Esperamos que haya sido de mucho provecho. La próxima sesión tenemos a la compañera de nutrición. Y agradezco a las personas que han estado casi que en todas las sesiones. A veces nos gustaría que pudiera ser un espacio donde hubieran más personas. Sin embargo, siempre decimos que aquí tenemos lo que llamamos agentes multiplicadores. ¿Que son agentes multiplicadores? La información que ustedes reciben aquí la pueden multiplicar a otras personas, se la pueden decir, se la pueden dar y podemos a partir de ahí, o sea, si una persona estuvo, tres o cuatro más se van a enterar y tres o cuatro más van a enterarse y tres y cuatro más van a enterar. Entonces, doña Esther, no sé si ya pudo incorporarse otra vez. Creo que se nos fue, doña Esther. Don Mario, Ándale, sí, yo claro. quería eso que nosotros también hacemos capacitaciones de modo virtual Ujú, y esto del multiplicador, vieras que nos ha funcionado mucho. A ujú, veces no es tanto la publicidad o hacer un afiche bonito, ujú, sino mira, yo llevé un taller y se cuenta, y hay gente que nos repite los talleres ujú, y nos dice, por ejemplo, bueno, es que me quedó más claro en esta segunda ocasión que lo llevé, o nos dice también,
quiero llevarlo porque, bueno, yo soy un ambiente político, entonces cambia mucho de un mes a otro, Ujú, pero la mejor publicidad es la que hacemos de boca, ¿verdad? La correcto. experiencia que hemos tenido. Ujú, Te agradezco mucho, de verdad, de corazón. Los expositores anteriores han sido muy buenos. El qué dicha. de Fuerza Pública me llamó mucho la atención. Ah, él es muy bueno ese. Ujú, Sí, igual el compañero que estuvo ahí hace 8, el ujú. psiquiatra, psicólogo, El psicólogo. psicólogo, sí, bueno, me atiende a Mariana también. Ajá. Y tal vez me parece que pudiéramos, no sé, un poco más de publicidad en redes o a la hora de, ahí en consulta, repartir algún afiche o poner algún afiche en la puerta. Ujú. A Levi's entra un montón, ¿no? De gente. Y Me extraña que, vieras cómo hemos hecho mucha publicidad, don Mario, vieras que para nosotros ha sido increíble, nosotros lo hacemos por las redes sociales, tenemos Facebook e Instagram, yo tengo grupos de la comunidad, yo participo en todas las redes cantonales, y enviamos información, inclusive a grupos de los barrios, a los grupos que yo tengo, y de ahí, inclusive como les voy a ser muy sincera, nosotros teníamos inscritas inclusive alrededor de 15 a 16 personas, creo que al final terminamos con 18, pero ya depende de un poco la responsabilidad que cada una de ustedes tenga de continuar el proceso. Inclusive hay algunos que no necesariamente lo hacen de forma voluntaria, sino que tal vez en las consultas otros profesionales o nosotras mismas les decimos, me parece importante que lleves este grupo. Y igual, aunque sea inclusive por indicación o por mandato profesional, tampoco lo logran. Imagínense. sí, sí, Entonces, que no ay, sea un desmotivante para el jamás. grupo de profesionales. Ujú, Nosotros también a veces se nos inscriben 80, 50 personas, te llegan 15, 20 personas, ¿verdad? ujú. Pero hay que echar para adelante. Y muchísimas Exactamente. gracias, No, con muchísimas gracias. muchísimo gusto, estamos a las órdenes siempre, ¿verdad? Estos Yo sé que espacios sí. siempre son importantes y no vamos a dejar. Aquí atendemos muchos adolescentes. Nosotros, de hecho, por eso hacemos dos grupos de estos al año. Nos gustaría inclusive poder hacer más porque la temática con respecto a las problemáticas que están teniendo los adolescentes actualmente es cada vez más grande. Y como yo les dije desde la primera sesión, muchos de los temas que trabajamos aquí van enfocados en situaciones que hemos visto, o sea, no son temas que salen porque se nos ocurrieron, ¿verdad? Mira, sería bonito hablar de este tema, o sería bonito hablar del otro, sino que se hace una evaluación previa de la consulta, de las atenciones que hemos tenido y cuáles son los espacios que hay que reforzar específicamente en temas para los adolescentes. Entonces, por esto siempre es que trabajamos estas temáticas en general. Pero muchísimas gracias, don Mario, más bien por la Nosotros recomendación. ahora que, bueno, que cambié de área, dentro de un formulario de evaluación de la consulta, Ujú, pusimos, dentro de lo último es si desearía participar de capacitaciones que imparte, bueno, participación ciudadana de ujú, forma gratuita, no sé qué. Entonces ahí el usuario tiene derecho a decir que no, ujú, fin del cuestionario, y si dice que sí, lo metemos en una base de datos. ujú, Eh, entonces ahí va uno llenando, ¿verdad? Ya cuando tiene un ujú, grupillo como de 20, 25, 30 personas, pues da ujú. el curso Se da el que taller o el curso, claro. se da el taller o el curso del tema Ah, sí. que pidieron. Se puede uno ir también haciendo esas Ah, basecillas de sí, datos y, banco de oferentes que dice uno. Sí, ay, sí, claro. Nosotros pero los tenemos. No cuesta es mucho. sencillo. También otra cosa es a veces el horario, ¿verdad? Que Claro. también muchos usuarios dicen, bueno, es que a esa hora estoy trabajando, Ujú, eh, y habrá gente que de puestos más operativos, ¿verdad? No ujú. tanto de escritorio, que Exacto. no pueden estar pegados aunque sea en el teléfono oyendo Ujú. la, la De charla. charla, claro. Entonces también hemos tenido que modificar y acomodarnos un poquillo más al tipo de, A los horarios, a claro. los horarios Sí. del público al que queremos llegar, ¿verdad? Sí, inclusive nosotros, vea, les soy muy sincera, tuvimos y íbamos a dar una charla hace varios años, todavía no estábamos en pandemia. La hicimos a las 5 de la tarde en conjunto con unas personas de MEP para prevención del suicidio y trabajar, trajimos una persona profesional, y no me están preguntando, pero llegó una persona.
una persona llegó a las 5 de la tarde. Entonces, Es al triste final de porque es tan cuentas, importante. al La final gente sí, hasta que no lo vive no van a entender de verdad la importancia de este tipo de cosas. O sea, ellos pasan exacto, por eso tantísimo. exacto, Es exacto. impresionante cómo uno como papá a veces no, ¿verdad? No entiende la importancia de este tipo de momentos, de información. Espacios. Claro, por supuesto. Pero de ahí, yo siempre les digo de que seamos agentes multiplicadores, don Mario y doña Esther, que están aquí, y lo importante sería también, de ahí, no solo divulgar, sino también que en algún momento los aprendizajes que tuvimos hoy, puedan ustedes multiplicarlos a otros papás que tengan dudas similares o decirles, ¿verdad? Dentro de las cosas también que se nos ha cerrado un poco es que, no solicitan que para estas actividades tiene que mediar un consentimiento informado y ya no me permiten que personas que no estén adscritas puedan participar. Entonces también imagínense que el círculo se nos cerró un poquitito más. Entonces tienen que ser personas adscritas, que tengan acceso a los servicios, que tengan seguridad social. Entonces estas cosas pues hacen un poco más cerrado el círculo. Pero ahí vamos. Doña Esther, no sé qué quería agregar usted para finalizar Sí. la sesión de hoy. Perdón, hoy no estaba en mi casa. No me acuerdo, Estábamos hablando de proyecto de honestamente. vida Ah, ya me específica. acordé. No, Ujú. y digamos, ellos son como tan cambiantes, ¿verdad? Que hasta cierto Ajá, punto sobrecae eh, hacia uno la responsabilidad de ciertas cosas de que realmente se cumplan, ¿verdad? Porque tal vez ellos no se proyectan en un futuro en nada, o tal vez se proyectan en un futuro, como dice usted, en cosas que no van como mucho el caso. Entonces también como cómo hacer, cómo darles a entender a ellos y hacerles entender de que no es que uno esté pasándoles por encima lo que ellos quieren, sino de que realmente es necesario, porque yo le decía al mío, usted necesita por lo menos, o sea, porque él siempre decía, yo quiero ser ingeniero de sistemas, yo quiero ser ingeniero de sistemas. Y de ujú. un momento a otro hizo un cambio total de mentalidad, que ahora ya no quería hacer eso, que bueno, y, y no sé, porque yo decía, no, y si lo paso a un técnico, entonces uno como papá se hace unas ideas, ¿verdad? En su cabeza de lo que a ellos les puede servir, porque uno también sabe para qué ellos son buenos, ¿verdad? Exacto. Este, pero de pasarlo a un técnico, que él saca un técnico no sé qué, yo saco un técnico no sé cuánto, pero cuando son así de juponcitos, ¿qué puede hacer uno? Ya Y igual, hay muchas posibilidades, ¿verdad? Yo siempre les digo, lo que hay que hacer es sentarnos y es muy importante, como les digo, el diálogo que tenemos que tener positivo, la comunicación asertiva, qué es lo que querés y cómo lo vamos a lograr. Entonces ahí yo les digo, bueno, si ya no querés ingeniería en sistemas, recuerda que tal vez está el técnico en tal cosa y cómo lo logro. Bueno, ya no puedo estar en un colegio académico, tengo que entrar a al colegio técnico. Entonces recuerda que el colegio técnico tiene ciertas características de esto y el otro. Entonces vamos construyendo el proyecto de vida con el adolescente, no imponiéndolo, sino que el adolescente vaya conociendo específicamente hacia dónde quiere ir, hacia dónde se quiere dirigir. ¿Verdad? Entonces, a mí siempre me gusta preguntarles, como desde el inicio del noveno, octavo, noveno, preguntar hacia dónde quieres ir. Porque recordemos que también el punto aquí no tanto es la universidad, sino que hacia dónde quiero ir. Quiero estar en un colegio técnico, entonces mi noveno tiene que ser excelente. Imagínense que desde noveno tenemos que empezar a proyectar en algún momento la posibilidad de que entren a un colegio técnico. O hay algunos que los ponen a decidir desde séptimo, que ya están muy decididos y decididas y entran desde séptimo a espacios básicamente como los que tenemos aquí, que son los CTPs, ¿verdad? Y también va mucho, no tanto digamos, el timón que tiene papá y mamá, pero para recordarles en qué son buenos, no para decirles, usted tiene que hacer tal cosa, sino para recordarles, recordar que siempre querías esto y cómo lo vamos a lograr y de qué manera se va a hacer y yo sé que sos capaz de hacerlo, yo sé que tal vez no hemos tenido los mejores momentos, sé que tal vez no hemos tenido el mejor año, sé que tal vez no hemos tenido los mejores meses, pero ahí vamos. Poquito a poco volvemos a empezar de cero y se empieza las veces que haya que empezar. Recordemos que no es la vida proyectada, sino tener un proyecto, un norte y una dirección. Papás y mamás, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, martes con el link pasado, 1:30 de la tarde. Gracias a las personas que se conectaron el día de hoy, que tengan una muy linda tarde y bueno, estas tardes preciosas que están ahora ya de diciembre. Disfruten mucho, que me les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana.
Hasta luego. Muchas Nos gracias, van a que dar vaya tamal muy al final bien. del curso. No, qué va, no se puede. Ah, Tal vez se lo pueden comer ustedes mientras estamos en la sesión. Que me les vaya muy bien. Hasta muchísimas luego. gracias, Andrea. Feliz Con tarde. gusto. Feliz tarde a ustedes. Muchas gracias.